amigos de los museos, amigos del patrimonio. Estamos hoy aquí para tener un conversatorio. El nombre del conversatorio es Transformando Vías, apropiación del patrimonio del Museo Pachacámac en Perú. Esta actividad es organizada por la Embajada de la República de Perú en Costa Rica y desde aquí agradecemos la presencia del señor embajador en esta actividad. También por la Oficina de Asuntos Internacionales, de Asuntos Internacionales y de Cooperación Externa de la UCR, el Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericana, CICLA, y colabora en esto el Museo de la Universidad de Costa Rica. Nosotros, antes de presentar a los participantes en el conversatorio, tenemos dos personas que nos van a decir un par de palabras. En primer lugar, la doctora María de los Ángeles Acuña León, que es directora del CICLA. Y después de doña María de los Ángeles, tenemos las palabras del excelentísimo embajador del Perú en Costa Rica, don Jaime Cacho Sosa, que nos está acompañando en esta actividad. De manera que, Marielos, yo te doy el pase para que dirija unas palabras de bienvenida a la actividad a doña Denise, que nos acompaña muy amablemente hoy en esta actividad. Muy buenos días a todos y todas. Realmente mi intervención es para darles la bienvenida, pues en nombre de nuestra universidad, del CICLA, del museo, de la Oficina de Asuntos Internacionales, y agradecer pues el honor de poder contar con la colaboración de la Embajada del Perú, que ha facilitado pues, la visita de la doctora Denise Pozzi. Entonces, les damos la bienvenida a todos los invitados especiales a este conversatorio, a todos los participantes y al público en general. Muchas gracias. El señor embajador del excelentísimo don Jaime Cacho Sosa, le pedimos ahí unas palabritas de bienvenida y gusto de conocerlo, don Jaime. El gusto es mío. Mis palabras son muy cortas porque en general no estamos convocados aquí para escucharme a mí, sino a la doctora Pozzi Scott y a los demás conferencistas. Nuestro agradecimiento a la Universidad de Costa Rica, a la Oficina de Asuntos Internacionales, al CICLA, y vanaglorio de haber podido traer a la doctora Pozzi Scott, directora del Museo Pachacámac de Perú, para que nos ilustre un poco sobre todo el desarrollo que ha habido, y creo que va a ser una exposición bastante nutrida, bastante interesante, y esto lo hacemos todo en conmemoración de los 200 años de la independencia del Perú, que celebramos ahora el 28 de julio, una fecha que coincide con los 200 años que también con el bicentenario de la independencia de Costa Rica. Una razón más que nos une. Y nada, a todos mis mejores deseos para esta fecha, y los dejo con la ponencia de la doctora Pozzi Scott, previas palabras del doctor Barbosa. Gracias. Gracias. Bueno, el conversatorio Transformando Vías, apropiación del patrimonio del Museo Pachacámac, Perú, es lo que nos va a hablar la compañera, colega, la doctora Denise Pozzi Scott, directora del Museo Pachacámac. Espero haberlo pronunciado bien, Pachacámac. Ella tiene una licenciatura en arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudios en la Sorbona, en doctorado en París. Tiene una pasantía de la Universidad de Girona, España, en el Instituto de Patrimonio. Además, dentro de la experiencia laboral, yo voy a leer poco porque es realmente un currículum espléndido y largo, entonces es poquito lo que voy a decir. En la experiencia laboral, como docente en la Universidad Nacional de San Cristóbal, Huamanga, en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Universidad de Rennes en Francia, asesora en el Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú, asesora del Instituto Nacional de Cultura y aquí y directora del Museo Pachacámac. Además,
Se ha desempeñado en puestos como consultora de la Dirección de Educación, Cultura y Deporte del Ministerio de Educación, autora de diferentes artículos, y ahí sigue la línea, ¿verdad? Entonces, para hablar en eso, con este espléndido currículum vitae, le damos la palabra a la doctora Denise Posey Scott y sea bienvenida, estimada Denise. Buenos días con todos y todas. Primero quiero compartir mi pantalla, si me permiten. Aquí voy. Y quisiera agradecer, por supuesto, la oportunidad de estar hoy día aquí, gracias a la invitación de la Embajada de Perú y, por supuesto, a la Universidad de Costa Rica, que me permite presentarles el trabajo que venimos realizando desde el Museo de Pachacámac, Ministerio de Cultura de Perú. El Pachacámac está ubicado al sur de Lima y es el santuario más importante de la costa peruana prehispánica, con una ocupación de 1200 años. Y el sitio era importante por la deidad que albergaba, el oráculo de Pachacámac, que es también el creador del mundo y el señor de los temblores. Por eso comentábamos que creo que Pachacámac me viene acompañando desde Perú por el temblor de ayer, ¿no es cierto? Era para que no me olvide que estoy aquí para presentar el trabajo que venimos realizando en el museo. Pachacámac también fue el primer sitio saqueado por los conquistadores españoles y símbolo de encuentro de dos mundos, y se encuentra inscrito en la lista de Patrimonio Mundial por ser parte de la red vial incaica o Capañán. Pachacámac fue integrado al Imperio Incaico en el siglo XV a través de este camino que permite unir Pachacámac en la costa, al borde del Océano Pacífico, con el camino principal que se encuentra en Jauja, a una altura de 3.400 aproximadamente. Este camino atraviesa alturas de hasta 4.500 metros, diversas regiones, ecosistemas asociados y diferentes paisajes y entornos culturales. Podemos ver una serie de intervenciones en el espacio hechas por los incas que permitieron una rápida circulación de la información, acortaron las distancias y permitieron un manejo eficiente de los recursos y los materiales. Esta línea que ustedes están viendo acá es parte de este camino transversal que permitía entonces la conexión entre la costa peruana con la región de la sierra. En este camino participan también hoy comuneros que transitan por ahí con sus productos para conectarse con otras comunidades y que en algunos casos también ellos asumen la conservación de este patrimonio. Bajando por el valle, este es el Valle del Urín, encontramos una serie de sitios ubicados en la ladera de los cerros que complementan el paisaje, evidencia de la relación de la población con su territorio. Lo que nos queda claro es que en el antiguo Perú estos valles estrechos fueron totalmente conquistados agrícolamente y más bien todos los asentamientos se ubicaban en la ladera de los cerros. Entonces, bajando desde Jauja, pasando por varios sitios como Huaycán de Cieneguilla, venían los peregrinos a Pachacámac trayendo sus ofrendas de diferentes regiones. Entonces llegaban a este importante santuario que cuenta con dos ingresos principales. El camino de los llanos, que es el camino que va paralelo a la costa, y el camino de la sierra, que viene de las alturas de Jauja. Y se encuentran en este punto al ingreso al santuario que permitía un control por los ocupantes en las diferentes épocas y sobre todo cuando los incas conquistan este importante santuario. Por esta calle principal, que se conoce como la calle norte-sur, ingresaban los peregrinos al santuario, a esta zona monumental,
que tiene aproximadamente 250 hectáreas, compuestas por una serie de edificios, de calles y de plazas, además de varios cementerios. Entonces, la responsabilidad del Estado peruano es conservar estas 650 hectáreas para las generaciones futuras. Entonces, esto es lo que voy a tratar de explicarles ahora, que cómo venimos trabajando en este santuario. Pachacamac entonces tuvo función ceremonial desde sus inicios, y lo más importante es lo que se conoce como el Templo Viejo, esta construcción hecha de adobitos hechos a mano, donde en la parte, en la cima de este templo se encontraron ofrendas de diferentes periodos. Luego tenemos la ocupación Huari, donde la deidad esta de Pachacamac adquiere importancia a nivel regional, y al pie del templo donde residía Pachacamac aparecieron aproximadamente 300 fardos que encontró el arqueólogo alemán Max Zülle a principios del siglo pasado. Luego llegan una serie de grupos locales que ocupan el santuario construyendo estas pirámides con rampa. 18 pirámides con rampas hay dentro del santuario que se conectaban por estas calles principales. Cuando llegan los incas, construyen en la parte más alta el Templo del Sol, el principal templo de estas características construido en la costa peruana prehispánica, un espacio para los peregrinos se pueden reunir para hacer sus ofrendas, para hacer sus cultos, y en la parte más baja, lo que se conoce como el Anquiahuasi o lugar de las escogidas. Todas las excavaciones, las investigaciones que se encuentran dentro del santuario de Pachacamac, los materiales recuperados están depositados hoy en este moderno museo que reúne las mejores condiciones para la preservación de nuestro patrimonio proveniente no solo del sitio arqueológico, sino de todo el territorio del entorno al sitio. Antesala perfecta de este santuario milenario, el museo fue concebido manteniendo un equilibrio arquitectónico y respetando el paisaje del entorno. Se inserta entonces dentro de este paisaje sin afectarlo. Fueron los arquitectos Llosa y Cortegana los encargados del diseño de este proyecto, y ha significado un esfuerzo importante del proyecto Capañán del Ministerio de Cultura del Perú para dotar a este importante sitio de las mejores condiciones para la preservación de nuestro patrimonio. Y de esta manera también se ofrece al público una serie de visitas, una serie de actividades que se realizan a partir de los materiales que se encuentran expuestos dentro del museo. Las actividades que se realizan en nuestras nuevas instalaciones lo convierten en uno de los museos más visitados del Perú, en el cual el público objetivo es la población que se encuentra en el entorno al sitio, y es una población de escasos recursos a los cuales básicamente dedicamos las actividades que se realizan dentro del museo. Los museos hoy generan debate, deben pensarse como instituciones con responsabilidad social, por lo tanto responsabilidad con su comunidad. Es por ello que dentro del plan de manejo del santuario de Pachacamac se señala la importancia de que el museo se integre en su contexto, ya que solo contando con todos los estamentos que componen la comunidad del entorno y la sociedad en general, vamos a poder preservar este sitio a futuro. Entonces, la gestión se basa en un trabajo multidisciplinario, en alianzas con diferentes instituciones, pero nuestro principal reto es tratar de ser relevantes para la comunidad. ¿Cómo nosotros establecemos un vínculo con nuestra comunidad? ¿Cómo vamos a poder preservar el sitio? Depende de las relaciones afectivas, los vínculos que queremos nosotros con nuestro público, con el visitante. Y sobre todo, considerar los usos sociales de este patrimonio, con una visión más compleja de cómo la sociedad se apropia de su historia y puede involucrar nuevos sectores, siguiendo la propuesta de García Canclini.
El museo, entonces, es un lugar ideal para repotenciar las comunidades del entorno. Pero ¿quiénes conforman la comunidad local? La comunidad que bordea el santuario es relativamente reciente, producto de las ocupaciones de los últimos 50 años que afectaron parte del sitio arqueológico y además sin vínculo imaginado con el pasado remoto prehispánico. Por ello es fundamental establecer este vínculo, que debe ser común y nos pertenece a todos. Lo que les he presentado es el video de las actividades que nosotros también hacemos dentro del museo. La voluntaria japonesa que participa con nosotros este año, entonces propone actividades para que la comunidad se acerque al museo y vea el museo desde otra perspectiva. Pero hoy también debemos pensar en un museo más inclusivo y sobre todo sostenible. Y para ser más inclusivos debemos de tener una visita adaptada a los diferentes públicos. La accesibilidad es importante y un museo accesible contribuye a la inclusión y a la integración de los peruanos. Sin embargo, somos conscientes que no todas las voces posibles emergen de la misma manera y las que surgen no están todas en el mismo plano de igualdad. Y la falta de motivación de la población local hacia el bien patrimonial tiene sentido en un entorno donde existen muchas necesidades básicas que no son resueltas, porque obviamente son prioridad para las organizaciones sociales del sector. El sitio arqueológico también tiene hoy un significado para los diversos grupos que participan en los rituales en determinadas fechas y que de alguna manera le dan un valor que permite considerar al sitio como un patrimonio vivo. El hecho de hacer participar a la comunidad en nuestras diferentes actividades nos permite también contribuir a tomar conciencia de la importancia de nuestro patrimonio y por lo tanto de la conservación del mismo. Paralelamente a las labores de investigación y conservación, el museo ha implementado un proyecto de desarrollo comunitario y desde el 2014 venimos trabajando con diferentes instituciones, con la población del entorno del museo y sobre todo con mujeres de entre 70 y 25 años con las cuales venimos capacitándolas en diferentes actividades. Y es así como la relación del museo con este grupo de mujeres nos ha llevado a buscar diferentes fuentes de financiamiento y también a buscar las condiciones para la sostenibilidad de este proyecto, tratando de empoderar a un pequeño grupo de la comunidad, ampliando de esta manera nuestra visión y la gestión del sitio y del museo. El proyecto con la TAM nos permite entonces entrar también, aparte de la Agenda 2030, que es la protección de nuestro medio ambiente, reutilizando los uniformes en desuso de la compañía aérea. Este grupo de mujeres que viene siendo capacitado para que puedan perfeccionar sus conocimientos para realizar diferentes actividades, les va a permitir mejorar su calidad de vida en relación con su patrimonio, fortaleciendo así su sentido de identidad a través de la historia cultural del sitio. Los productos que se vienen vendiendo en el museo, en la TAM y en diferentes eventos donde participa el equipo del museo, les ha permitido recibir a lo largo de estos años ingresos que de alguna manera las han empoderado a ellas, las han hecho mujeres más fuertes y sobre todo orgullosas de lo que ellas están haciendo. Y todo eso se hace a partir del patrimonio arqueológico que se encuentra en el entorno donde ellas habitan. Entonces, buscando esta sostenibilidad, ¿no es cierto?, el museo reconoce en ellas una función fundamental y son parte también hoy del equipo del Museo Pachacámac. Esta asociación sin fines de lucro que se ha creado
como Sisan, que quiere decir florecer en quechua, nos ha permitido de alguna manera todos florecer juntos en este desierto asociados a un patrimonio. Con los jóvenes también tenemos un proyecto que se llama Visitur, que le permite a los jóvenes del entorno del santuario acompañar a los turistas a dar una vuelta en bicicleta por el sitio y a su vez proteger nuestro patrimonio. Nuestro programa de educación patrimonial tiene como objetivo hacer de Pachacamac un espacio vivo. Nuestro patrimonio es un elemento educativo imprescindible para nuestras sociedades. Y el aprendizaje se da a partir de la recreación de nuestro pasado, en la diversidad cultural, en el respeto mutuo para la proyección hacia el futuro. También apoyamos en la formación docente, los docentes también nos apoyan a nosotros en nuestra formación para mejorar nuestro programa de educación patrimonial, y tenemos un también proyecto que es nuestra Inti Chakra, la Chakra del Sol, donde los alumnos de las escuelas vienen a trabajar con nosotros por semestre o por periodos. Los chicos están sembrando, cultivando, y le permite al maestro evaluar el alumno en un contexto fuera del aula, que por lo general, si hay alumnos que son un poco movidos en el aula, dentro de este proyecto, dentro del Inti Chakra, van a tener otra actitud, y lo cual les permite a los profesores también entonces evaluar en otros contextos a sus alumnos. Estos son parte de nuestras actividades. Los niños, en nuestras actividades presenciales, los niños iban al museo y trabajaban con el equipo de conservación y los arqueólogos del museo. Aquí están los padres que vienen, los niños que participan con ellos en las diferentes visitas, y también la virtualidad nos llevó a crear una serie de materiales para las escuelas. Entonces hemos trabajado nosotros desde el museo con los profesores, con las escuelas del entorno, creando material, nosotros material audiovisual, y los maestros creando los materiales para trabajar en el aula. Las competencias transversales que se trabajaban a partir del material que nosotros producíamos, que al final nos permitía crear un vínculo entre la escuela y el museo. También tenemos una pequeña ludoteca para los más pequeñitos. Los niños van con sus maestros, y el visitante que también quiere dejar a su niño en la ludoteca puede hacerlo mientras que recurre el santuario. Creo que para terminar, ¿cuál es el futuro? ¿Qué cosa queremos lograr nosotros? Para el equipo se trata de un proyecto de sociedad donde el Museo Pachacamac sea un museo accesible, donde la cultura pueda llegar a todos. El Museo Pachacamac debe tener efectos positivos en su vecindad, buscando una ciudadanía educada y sobre todo ser parte del cambio que necesitamos. El patrimonio cultural debe ayudarnos a vivir de otra manera, y a eso estamos apuntando. Todo el equipo del Museo de Pachacamac les agradece por su tiempo, y estamos dispuestos a resolver las preguntas y de repente complementar algo de la información que les he presentado brevemente luego con la discusión posterior. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doña Enis. Yo tengo parte de mi conversatorio que es pequeño. Yo quisiera hablar de un concepto que se llama arqueología pública. Es una disciplina relativamente moderna que actualmente continúa en pleno proceso de definición. De modo sencillo, se puede definir como el estudio de las relaciones entre la arqueología y la sociedad actual y sus ámbitos. La arqueología pública evidencia la necesidad de hacer partícipes en la arqueología a las comunidades locales, abriéndose hacia nuevas propuestas. En lo que hemos visto que ha presentado la autora, realmente el Museo de Pachacamac tiene activamente, es una expresión de arqueología pública. Siguiendo con esto, la arqueología es ese campo, la arqueología pública es ese campo destinado a crear conciencia entre el público, en el público sobre la preservación del patrimonio arqueológico.
Estimula al público a tomar un rol más activo en la preservación de la herencia cultural. Hace visible la conservación del patrimonio por medio del apoyo de la sociedad. Incluye y hace partícipe a las comunidades, incluye arqueólogos aficionados, crea sociedades de arqueología y realiza ve la conservación como una responsabilidad colectiva. Estamos hablando precisamente de la arqueología pública. ¿Cómo se manifiesta esta arqueología pública? ¿Cómo atrae al público? Por medio de los periódicos, la televisión, publicaciones, internet, los museos, a través de la conservación, las exposiciones y las actividades culturales. Los sitios arqueológicos son lugares para realizar esa actividad, esa arqueología pública. Se promueve la custodia conjunta con las comunidades del patrimonio y algo importante, llama a la atención a los niños sobre la importancia de proteger el patrimonio. Y establece relaciones con organizaciones conservacionistas que están interesadas en la protección tanto del patrimonio natural como el cultural. ¿Cuáles son los agentes de la arqueología pública? Los museos, los parques nacionales, las universidades, los ministerios de cultura, sociedades arqueológicas, centros educativos, etcétera. Todos esos, los parques arqueológicos, los parques paleontológicos, los museos de sitio, todo eso es parte de los agentes que realizan esta arqueología pública. En el caso de los museos, cuyas dos actividades públicas por excelencia son las exposiciones y las actividades educativas, por medio de estas, los museos, sobre todo de carácter arqueológico, contribuyen a esa arqueología pública, es decir, a crear un vínculo con la comunidad, con agentes, para hacerlos partícipes y conscientes de la necesidad de la protección del patrimonio arqueológico y otro tipo de patrimonio. Y en este caso los museos de sitios son fundamentales porque ahí está la arqueología, ahí la gente puede ir a aprender, hay lugares donde la gente va y ve excavando a los otros, y hay arqueólogos que de primera mano le explican qué es lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. Resulta que el museo, del cual la doctora representa de manera honorable, le voy a dar un par de datos. El museo de sitio, en ese momento de sitio, ahora es el museo de Pachacama, fue fundado por Arturo Jiménez Borja en 1965. Y aquí dice reinaugurado en febrero del 2016 con un nuevo edificio, un majestuoso edificio que yo invito a la gente que se mete a internet para sacarle jugo a los detalles de ese edificio. Es un museo de sitio arqueológico perteneciente al Ministerio de Cultura, situado en el departamento de Lima, dentro del Santuario Arqueológico de Pachacama. Tiene una colección de diversos materiales como cerámica, madera, material vegetal, metal y textil. Una de las piezas emblemáticas del museo es el libro de Pachacama, una de las divinidades prehispánicas y oráculo de la costa central del antiguo Perú. El señor que fundó esto, don Arturo Jiménez Borja, fue un médico, escritor, pintor, museólogo y etnólogo peruano. Se interesó en las culturas indígenas, destacando sus obras dedicadas al mate peruano, la máscara de baile, e instrumentos musicales, objetos de los que reunió valiosas colecciones y las recopiló. Por otro lado, aquí me interesa destacar dos elementos que saqué de la información del Museo de Pachacama que evidencian ese carácter de arqueología pública en función de incluir a la comunidad en la protección del patrimonio. Y dice, en la misión, dice, objetivos fundamentales consisten en destacar y conservar los valores universales, excepcionales del mismo y en fortalecer el uso público racional del patrimonio cultural y natural. Y además dice en la visión, incidir positivamente en la calidad de vida de las comunidades involucradas. Eso es fundamental. Sobre todo el término calidad de vida, y yo lo repito varias veces, y lo he dicho en varias charlas, la calidad de vida no se mide por el metálico que tenemos en la bolsa solamente, sino por el bienestar espiritual, intelectual, religioso, familiar, amoroso. El hecho que cuando estemos haciendo visitas en un museo, los niños salen contentos, le estamos metiendo un granito de arena a esa calidad de vida de la gente. Y eso es fundamental dentro
de un museo como el museo que estamos aquí en cuestión, el de Pachacama, que efectivamente tiene dentro de su visión muy claramente el elemento de la calidad de vida y para las comunidades involucradas y sobre todo aquellas de escasos recursos de que hablaba la doctora. Por otro lado, ya para terminar, yo bajé un documento, no lo bajé, yo lo recomiendo, es un documento que escribió la doctora Denise Posey Scott y Carmen Rosa Uceda, que es arquitecta. Ese se llama el Museo Pachacama en el siglo XXI. Y entonces dentro del resumen del artículo tienen cosas interesantes. Se pone especial interés, de especial interés son las poblaciones de escasos recursos que circundan los límites del sitio arqueológico. La participación de la población ubicada en su entorno en beneficio de la conservación del complejo arqueológico. Efectivamente, los museos y sobre todo los de carácter arqueológico deben realizar de manera dinámica esta práctica y seguimiento de la arqueología pública, que es la incorporación de las comunidades en la protección del patrimonio arqueológico. Y es fundamental para el museo en Pachacama porque no es un museo que está en la ciudad, está en el centro digamos, está en su mundo, está en ese centro, en ese epicentro. Y ahí viven comunidades y es importante que esas comunidades defiendan y protejan el patrimonio. Y las políticas que realiza y actividades e iniciativas que realiza el museo incorporan a las comunidades no solo en la parte consciente, sino en el beneficio económico que les puede significar la protección del patrimonio sin alterarlo, sin dañarlo. Eso era lo que yo quería decir al respecto. A mí me toca ahora presentar a Ana Cecilia. Ana Cecilia Arias Quiroz, la licenciada, es profesora jubilada de la Universidad de Costa Rica, antropóloga con especialidad en arqueología. Formó parte de la Junta Directiva del Museo Nacional de Costa Rica, forma parte de la Fundación Fundasana Durán, que es el Sanatorio Durán, que es un espacio en Cartago con una historia increíble, y ha realizado investigación y acción social en el monumento y colonia agrícola Guayabo de Turrialba. Además de ser una gran amiga, ha sido uno de los pilares en el desarrollo del proyecto del Museo de la Universidad de Costa Rica. Y siempre está con nosotros, estando jubilada, es un soporte, un bastión importante en el proceso de consolidación del Museo de la Universidad de Costa Rica. Entonces, Anita, te damos la bienvenida, por favor. Muy bien, muchas gracias y muy buenos días. Doctora Posey Scott, mucho gusto de conocerle y por su medio enviar un afectuoso saludo a ese extraordinario pueblo peruano. Estar en Perú es hermoso, uno tiene una serie de vivencias y no solo vivencias que le llevan al pasado, sino ese pasado visto y asimilado de una manera especial en el presente. Y eso a mí particularmente me emociona mucho Perú. En realidad todo el altiplano, pero Perú es particularmente hermoso. También muchas gracias a Félix, muchas gracias a doña Eugenia, a doña Marielos, a Mariam, que va a hacerme un favorcito de pasar unas filminas con el único objetivo de que ustedes conozcan, bueno, conozcan es decir mucho, por lo menos que tengan una idea básica de lo que es Guayabo de Turrialba, y también a todas las personas que nos acompañan, personas muy queridas que estoy viendo en la pantalla. Bueno, en realidad hay como dos etapas en esta exposición. Una primera etapa en la cual yo era profesora activa, que le llaman a uno, que eso es un poco triste porque yo sigo activa, ¿verdad? Pero bueno, hay una categoría de ser profesora activa y luego una categoría de ser profesora jubilada. Cuando fui profesora activa, tuvimos a cargo lo que se llamó el trabajo comunal TCU Guayabo de Turrialba.
Inicia en el año 78 y termina en el año 2003. Y a mi juicio fue un ejemplo extraordinario de relación con la comunidad. Ahora voy a referirme un poquito a eso. Este TCU fue fundado por una persona que tuvo una visión siempre muy preclara, muy acorde con lo que debe, creo yo, todavía seguirse pensando ese papel de la arqueología. ¿Es la arqueología para tenerla en museos o es la arqueología para tenerla en colecciones o es la arqueología para que eleve la autoestima de los pueblos, para que conozcan su historia, para que esa historia sea recreada de una manera o de otra? Yo me inclino por esto. Entonces ahí está, digamos, mi primer punto. Ese año 78 fue muy importante porque se abre el TCU Guayabo, don Carlos Aguilar Piedra, mi maestro, imbuido de algo que es ahora, digamos, consustancial con la Universidad de Costa Rica, y es la acción social. Para la doctora Pos y para el señor embajador Cacho Sousa, la Universidad de Costa Rica es TRINA, se llama TRINA, investigación, acción social y docencia. A veces hay un mayor énfasis en la investigación, a veces puede haber un énfasis mayor en la acción social y por supuesto la docencia es fundante, ¿sí? Con sus diferentes planes de estudio en todos los campos diversos que tiene la Universidad de Costa Rica, benemérita de la patria. En el año 78 se pone en práctica en Guayabo de Turrialba todos esos elementos que en el año 73 se habían generado a partir del tercer Congreso Universitario. Un congreso que fue revolucionario en el sentido de convertir la Torre de Marfil, que era la Universidad de Costa Rica, en un medio de desarrollo para este país y para la región. O sea, fue un cambio de timón extraordinario, fundamental, que todavía, ¿verdad? Obviamente, lo estamos viviendo, lo estamos desarrollando, lo estamos recreando a la luz de la realidad actual, que evidentemente se ha modificado a partir de ese año 73. Guayabo de Turrialba es un, digámoslo así, un ejemplo interesante. Guayabo era una hacienda, de las típicas haciendas de una zona que se llama Turrialba, que está en la vertiente caribe de nuestro país. Ustedes saben, tenemos vertiente pacífica, vertiente caribe. Era muy característica esa organización de haciendas y resulta que el sitio arqueológico formaba parte de una hacienda. Entonces tenemos registros de que el ganado de leche, sobre todo, que era un ganado, digamos, que se usaba mucho por la altura, caminaba por las estructuras arqueológicas, ¿verdad? De hecho, parte de la lechería estuvo, gracias Marian, si quiere pasamos la segunda, para que más o menos nos vayamos ubicando. Eso es parte de lo que vamos a ir viendo poco a poco para que ustedes vayan más o menos teniendo la idea. En esas estructuras, volvámonos a la anterior, Marian, por favor. Ajá. En esas estructuras que ustedes ven allí, que son circulares, fundamentalmente, ahora voy a decir por qué, paseaban las vacas. ¿Por qué? Porque las vaquitas eran parte de la hacienda. Y lo importante ahí no era el sitio arqueológico, sino la hacienda, ¿verdad? Así duró por mucho tiempo hasta que en un determinado momento personas visionarias de la Municipalidad de Turrialba y de la Universidad de Costa Rica, repito, mi maestro don Carlos Aguilar, se dan cuenta de que esto hay que conservarlo, de que esto hay que preservarlo. No se puede seguir usando de la misma forma. No se puede seguir manejando esto como una hacienda. Debe ser manejado como un parque nacional. En ese momento, parque nacional era el concepto que se manejaba. Ahora se hablan de áreas de conservación, ¿verdad? Entonces, bueno, en el año 73
se crea por ley 5300, el Parque Nacional Guayabo de Turrialba, luego Monumento Nacional Guayabo, que es lo que tenemos en la actualidad. El monumento se ha ido desarrollando de una manera o de otra, con una serie de limitaciones, digamos, propias de un país como el nuestro, en donde toda la inversión en la parte cultural y en la parte de preservación del patrimonio arqueológico no es la mayor, es siempre muy corta, muy limitada. Ahora más, porque atravesamos una condición, digamos, económica difícil, se recortan los presupuestos, digamos, el sistema de áreas protegidas recorta su presupuesto, su personal, y realmente el mantenimiento y la conservación en los sitios en general y particularmente en Guayabo, pues se limita. Aún así, es uno de los primeros parques, entre comillas, arqueológico que se funda en el país y que la gente puede visitar. Y se va convirtiendo en lo que yo llamo el ícono de la arqueología de Costa Rica. Porque no solo está Guayabo con esas características, hay otros sitios y también en la vertiente Caribe y en otros lados, por ejemplo en Guanacaste, cerca de la frontera con Nicaragua. Pero Guayabo se convierte en un ícono. Entonces, si ustedes revisan las publicaciones, por lo general, siempre que hay un sitio parecido a Guayabo, se hace la referencia respecto de Guayabo, ¿verdad? Entonces, el papel que ha jugado este lugar ha sido excepcional. Otro elemento importante es que Guayabo de Turrialba es un sitio que ahora, hace muy poco tiempo, y eso es una cosa interesante, ha venido siendo visitado por personas que conforman comunidades indígenas actuales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esta parte no teníamos esas comunidades indígenas viviendo. Repito, era una hacienda. Y esa hacienda tenía personas que venían de diferentes lugares, ¿sí? Y esto da pie, tercer punto, a la conformación, una vez que se logra comprar la hacienda, a la colonia agrícola Guayabo. O sea, los vecinos del Monumento Nacional Guayabo son los vecinos de la colonia agrícola Guayabo de Turrialba, ¿sí? Esos vecinos en un inicio eran peones de la hacienda o eran personas que habían llegado a ese lugar porque en el año 63 aquí tuvimos unos eventos, hablando de temblores y de todas estas cosas, muy fuertes del volcán Irazú, que tiró mucha ceniza, trajo mucho problema económico, social, etcétera, y mucha gente tuvo que ser reubicada. Y alguna de esa gente se reubicó justamente aquí. Y entonces eso se convierte, esa hacienda se convierte en un asentamiento campesino. Vean ustedes, ¿verdad? Entonces de hacienda pasa a asentamiento campesino y de ahí se segrega, repito, en el año 73, digamos lo que podríamos llamar un territorio del Monumento Nacional Guayabo. En ese contexto es que nosotros desarrollamos del año 78 al año 2003 el trabajo comunal universitario, que tuvo las siguientes características rápidamente para no quitarles mucho tiempo. Primero, que es multidisciplinario. Por antonomasia, el TCU debe ser multidisciplinario. Entonces es un punto de encuentro entre diferentes disciplinas que obviamente al existir un sitio arqueológico, ¿sí? Habían arqueólogos, habían antropólogos, habían ingenieros, habían arquitectos, habían periodistas, habían maestros, habían, ¿verdad? De toda una serie, una gama amplísima de disciplinas. Y vean qué interesante, el TCU comienza a trabajar en el monumento como tal, levantando un plano, ¿verdad? Haciendo labores de conservación, haciendo monitoreo de una serie de, digamos, de estructuras, conociendo en sí el bosque que había quedado, porque al haber sido hacienda, pues obviamente eso se alteró mucho, pero aún así habían pequeñas manchitas, ¿verdad? De bosque primario. Bueno, una serie de proyectos
pero también con la colonia que es la vecina, ¿verdad? La vecina más importante. ¿Por qué? Porque estoy colindando, ¿verdad? Estoy colindando con un sitio arqueológico de gran importancia para Costa Rica, ¿verdad? Y entonces ahí en la colonia hacíamos trabajo con los niños, hacíamos trabajo con los jóvenes, con las mujeres, con los hombres, con los adultos, trabajos sumamente diversos, rescate de la memoria, de las prácticas culturales y etcétera. Pero todo, y aquí voy con una característica que me parece fundamental en todo este trabajo que la doctora Posey Scott nos hablaba, dialógico con la comunidad. O sea, nosotros en ningún momento llegamos a imponerle nada a la comunidad, sino que hacíamos un trabajo previo muy largo, muy consciente de ver qué necesitaba la comunidad. O sea, nuestro TCU era un TCU para la comunidad y con la comunidad. No era el alma mater que llegaba con todo su conocimiento, imagínense ustedes, diverso, ¿verdad? Experto, etcétera, a una comunidad rural, ¿verdad? Sino que era una comunidad rural dialogando con la Universidad de Costa Rica. Imagínense ustedes. Y si ustedes hacen un sondeo con las personas de más edad, porque debo decir que las generaciones son otras ahora, ¿verdad? Si ustedes hacen un sondeo con las personas mayores de la comunidad y les preguntan sobre el TCU, inmediatamente les van a dar referencia. Y yo estoy segura que la referencia es positiva. ¿Por qué? Porque se sentían parte. Ellos me dicen en sus testimonios que tenemos por ahí, incluso publicados, había una fiesta. Ellos decían, cuando la Universidad de Costa Rica viene, hay una fiesta. Pero la fiesta no era solo para ellos, la fiesta también era para las estudiantes y los estudiantes, los administrativos, los profesores, porque el hecho de que uno estaba aquí en San José, en San Pedro de Montes de Oca, con todas las condiciones académicas de ciudad, desplazarse a una zona que no tenía infraestructura, ¿verdad? Y que nosotros teníamos que dormir en tiendas de campaña y imaginar una especie de comedor y de ducha, ¿verdad? Y de lo otro también. No era fácil para los estudiantes, no era fácil. De hecho, yo los tenía que entrenar, así literalmente, porque eran condiciones muy difíciles. Además, Guayabo es sumamente lluvioso. Ellos en son de broma dicen que ahí llueve 366 días al año. O sea, de pronto se viene el aguacero, ¿verdad? Siempre está lloviendo, pero es una zona hermosísima. Entonces los muchachos, digámoslo así, tuvieron una experiencia fabulosa. Para la Universidad de Costa Rica entonces también era muy importante porque esa inversión que estaba haciendo, ¿sí? Se veía retribuida en saberes, en conocimiento y en presencia, ¿verdad? En presencia social en una zona muy alejada de la ciudad universitaria Rodrigo Facio o bien de la sede Omar Salazar Obando, ¿verdad? Que tiene el nombre también del Museo de Turrialba. Bueno, así comenzamos y así fuimos desarrollándonos. En un momento determinado, nosotros decidimos que ya era suficiente porque la comunidad se estaba habituando a nosotros y nosotros a ellos. Y también a veces eso puede ser una llamadita de atención. Cuidado, vamos a ver si ustedes pueden seguir solitos y nosotros vamos a seguir también solitos, desarrollándonos en otras comunidades. Y decidimos pasarnos diametralmente a otro lugar que fue Golfito. Golfito es una zona lejana, está en la parte sur del territorio y con unas condiciones y características totalmente diferentes que obviamente pues no voy a comentar aquí porque no es el sentido. Bueno, esa fue la experiencia valiosísima, yo diría extraordinaria, del trabajo comunal universitario. ¿Por qué? Porque un estudiante, les voy a poner este caso extremo, de medicina, aprendía de arqueología, ¿verdad? Y un estudiante de arqueología aprendía de medicina.
¿Por qué? Porque había una convivencia permanente entre los estudiantes, ¿sí? Y entonces ahí se intercambiaban los conocimientos y los saberes. Pero además, ese estudiante de medicina, ¿sí? Que posiblemente, tal vez nunca había estado en una zona rural, tuvo la gran posibilidad de ponerse en contacto justamente con una persona, un conjunto de personas que vivían en una zona rural con una forma de vida que tal vez ni siquiera conocía, ¿verdad? Eso fue, señoras y señores, algo fundamental, creo yo, en el TCU. Otro elemento que quiero desarrollar rápidamente es que todos en el TCU nos convertíamos en defensores del patrimonio arqueológico. En un país, doctora Posey Scott, como Costa Rica, el hablar de arqueología es una cosa compleja, es una cosa difícil. Hemos avanzado mucho gracias al esfuerzo de muchas personas, muchos colegas, muchas personas que se han dedicado plenamente a este asunto, pero no es fácil porque nosotros en la historia oficial del país manejamos por mucho tiempo que nosotros éramos muy blancos, blanquiticos, y éramos los más blancos de la América Central, ¿sí? Y nosotros nos creíamos eso, ¿verdad? Indios aquí, bueno, no se veían muchos, posiblemente no habían, ¿verdad? Y a veces se decía una persona muy connotada, dijo en algún momento en Europa, pues que aquí no habían indios y que entonces esos problemas nosotros no los teníamos, ¿verdad? Teníamos otros, pero ese no. Entonces, el cambiar, el vaciar de contenido esa historia de la blanquitud fue muy difícil y sigue siendo muy difícil, ¿verdad? Yo creo que esa es la historia de la América Latina, ¿verdad? Justamente. Pero en el caso de Costa Rica, muy difícil. Entonces, la arqueología a veces se asimilaba, y todavía hay algunas reminiscencias por ahí, con coleccionismo, con tener cosas en la casa, ¿verdad? O tener un museo particular, etcétera, ¿verdad? Y algo que tenemos que enfrentar todavía todos los días es que las obras de infraestructura son elementos muy propicios para el desarrollo, pero también propician la destrucción del patrimonio arqueológico, ¿verdad? Entonces nosotros hemos tenido que venir lidiando con todo eso. En el caso de Guayabo, pues no fue la excepción, salvo que obviamente al ser un parque nacional o un monumento nacional o un área protegida, la conservación ahí en alguna medida se está asegurando desde ese punto de vista. Pero tenemos los agentes, ¿verdad? Antrópicos, porque la gente entra a veces de forma desordenada y sola, ¿verdad? Y también tenemos elementos naturales que atentan contra las estructuras, los petrograbados y todas las cosas que podemos encontrar en el sitio. Entonces la lucha, lo que quiero decir es que la lucha es permanente. Pero bueno, al final de cuentas, ahí está Guayabo, ¿verdad? Ese es Guayabo de Turrialba, ese es nuestro sitio emblemático, extraordinario, complejo, en un bosque tropical, hermoso, icónico, ¿verdad? Repito, etc. Otro elemento, digamos que ya para ir finalizando, entonces, ¿qué hace Ana ahora? ¿Verdad? ¿Qué puede decir Ana ahora, en este momento, que ya está jubilada y que ya no tiene nada que ver con el TCU ni nada de eso? Bueno, me toca ahora ver esto desde la Junta Administrativa del Museo Nacional de Costa Rica, que usted visitó ayer, justamente, y que la capturaron las mariposas. Esa es la trampa que tenemos ahí, ¿verdad? Que la gente sea capturada por esa entrada maravillosa que tiene el museo. El museo hace un papel y juega un papel maravilloso. Es una institución que tiene más de 100 años, como posiblemente ya le han contado. Hace un esfuerzo enorme, con un recorte muy grande que tuvimos este año, ¿verdad? Pero entonces nosotros ahora formamos parte de una comisión que se forma en el año 84, más o menos, en donde está Parques Nacionales, está el Museo Nacional, está la Universidad de Costa Rica, está ICOMOS, ¿verdad? Y entonces, y el Ministerio de Cultura, ¿para qué? Para dirigir, para conceptualizar, para velar por la restauración y conservación del Monumento Nacional Guayabo. Entonces, en ese marco, ¿verdad?
Nosotros tenemos una representación que lo que hace es llevar algunos proyectos, ¿verdad?, importantes que se van o se quieren desarrollar en el monumento, llevarlos a la institución y buscarles financiamiento o posibilidades o gestionar esos proyectos. En este momento tenemos como interesante elementos educativos, planes educativos, divulgativos. También tenemos de conservación. Uno de los elementos que se han dañado rápidamente son los petrograbados, ¿verdad? O la gente le llama petroglifos también, yo prefiero llamarles petrograbados. Se han ido deteriorando muchísimo y también otra evidencia material, digamos, que pensamos el museo tiene la experiencia para ayudarnos en la conservación de Guayabo. Y algo que es muy importante, una nueva museografía. Nosotros, doctora, no tenemos un museo en Guayabo. O, si usted quiere, llámele museo al sitio en sí, ¿verdad? Eso es otra opción. Entonces, estamos imaginando una nueva museografía, ¿verdad? Que sea amigable, que sea, digamos, que ese texto que usted tenga que leer no sea tan largo que la gente se canse y no lo lea, ¿verdad? Que es un poco lo que pasa ahora con algunos paneles que hay por ahí. Estamos imaginando una nueva museografía y eso justamente, y eso es algo que me parece muy importante, está a cargo de un programa que tiene el Museo Nacional, que es el programa de museos regionales y comunitarios. ¿Por qué? Porque ellos tienen toda la expertise, tienen toda la experiencia, tienen todo el conocimiento para desarrollar justamente todo eso. Pero, y con esto finalizo, pero algo que es vital, y es que tienen como objetivo central que la comunidad vuelva a participar activamente. No solo pensar que se va a beneficiar, que eso es absolutamente legítimo, ¿verdad? Sino que va a participar activamente en las decisiones que tienen que ver con su vecino, que tiene que ver con ese vecino tan importante que tienen al lado, que posiblemente en su parcela hay elementos de evidencia cultural que son parte de la historia de Guayabo de Turrialba, ¿verdad? Entonces, volverlos a conquistar y volverles a decir, ahora sí, vamos a ver en el siglo XXI qué hacemos por Guayabo de Turrialba. Para mí fue un gusto conversar con ustedes. Por supuesto que cualquier pregunta con todo gusto, pero termino diciendo, la arqueología, la antropología, cualquier ciencia social, pero sobre todo la arqueología, porque corremos ese riesgo, sin esa relación con la comunidad, realmente juega un papel importante, pero limitado. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, Ana Cecilia. Antes de dar cauce a las inquietudes de los asistentes con preguntas o comentarios, yo quisiera cederle la palabra a doña Denise por si quiere hacer referencia a las presentaciones que hizo Ana y este servidor. Sí, Félix. Me parece bien interesante que la doctora Ana Cecilia ha señalado, ¿no es cierto?, que es una relación de igual a igual con la comunidad, que era lo que yo también había comentado, ¿no? El proyecto de CISAN a nosotros nos ha llevado por un camino que probablemente nosotros solos no hubiéramos conseguido. Las señoras tienen su conocimiento, nosotros tenemos el nuestro y juntas hemos estado trabajando para un proyecto sostenible a largo plazo. Lo mismo nos ha pasado con las escuelas del entorno. Como lo decía la doctora también, antes nosotros llegábamos, nosotros éramos el museo, nosotros sabíamos todo, e imponíamos, bueno, esto es lo que nosotros traemos para ver a ustedes qué les parece. En este caso, nosotros hemos llegado, hemos conversado con los profesores primero, qué querían los profesores, qué necesitaban ellos para que el museo pueda de alguna manera contribuir en esta etapa de cuarentena, de aislamiento que tuvimos,
para mejorar la educación a estos niños. No hay que olvidarse que los niños con los que nosotros nos relacionamos son niños que no tienen necesariamente acceso a Internet, no tienen computadora. Entonces, el rol del museo no era llegar nosotros con nuestra propuesta para trabajar en la computadora o con un sistema de Internet de alta velocidad, sino era a partir de lo que los profesores nos plantearon, cómo nosotros interactuábamos o producíamos algo en conjunto para el provecho de la comunidad. Entonces, creo que eso también es algo que ha evolucionado en el tiempo y que por suerte vamos en el mismo camino. Nos damos cuenta que en Perú, por ejemplo, los 100.000 sitios arqueológicos que tenemos, es imposible que el Estado peruano se encargue de la preservación de ese patrimonio. Son estos niños que a futuro van a dirigir el país, que van a ser responsables de ello. Y si estos niños no asumen desde hoy una relación afectiva con su patrimonio, es muy difícil que podamos pensar en un futuro para este patrimonio. Pero además, creo que también fundamental, algo que la doctora ha señalado, que es cómo la comunidad en realidad tiene que hacerse responsable, ¿no es cierto? Nosotros somos aves de paso, que es lo que yo siempre digo, pero si nosotros no hemos logrado establecer un vínculo con esta comunidad, que son, entre comillas, los que se van a quedar con este patrimonio, este es un proyecto que no es sostenible. Nosotros como aves de paso tenemos que interactuar y nosotros también aprender de ellos. En el caso de las señoras de CISAN, por ejemplo, como lo señalé, ellas son parte del proyecto. Ahora, para la inauguración del Museo Nacional, que se hace en el marco de este bicentenario, las señoras de CISAN son las personas que van a recibir también a los invitados, como parte del equipo del Museo Pachacámac, ¿no es cierto? Ellas son parte de nosotros y como parte de participan en este importante evento. Entonces, ellas además, por ejemplo, donaciones que hemos recibido en esta etapa de pandemia, el museo ha sido como un intermediario nada más, pero todo lo que ha significado el inventario del patrón al cual nosotros vamos a entregar, a qué personas se entregan, a qué comunidad se entrega, se decidió a partir de una propuesta de las señoras de CISAN, ¿no es cierto?, a la comunidad que ellas participan. No era que yo como museo me llevo bien con este asentamiento humano, a ellos les voy a dar esta ayuda, no. Son las señoras de CISAN que organizaron todos estos patrones, vieron cómo se repartían y son ellas las responsables, porque ellas como mujeres que tienen una responsabilidad con su patrimonio, tienen una responsabilidad también con su comunidad. Y insistíamos siempre mucho en que en estas épocas donde la corrupción prima muchas veces, ellas son un ejemplo de lo que las mujeres peruanas pueden hacer. Y pueden hacer a partir del trabajo y de la relación que ellas tienen con su patrimonio, ¿no es cierto? Entonces, que era también lo que la doctora señalaba, cómo esta diferencia entre los indios y los blancos, entre pobres y ricos, por ejemplo, que se ha visto tanto en estas nuestras últimas elecciones en Perú, cómo el patrimonio puede ser una posibilidad de que se junten todas estas diferentes clases sociales, diferentes grupos, para un futuro mejor para nuestro país. Que el patrimonio sea este vínculo que nos permita olvidarnos un poco de estas fricciones y que simplemente nos motive a construir un país mejor. Creo que eso es lo que la arqueología y las ciencias sociales, como bien me ha dicho la doctora, nos va a permitir construir un futuro mejor. Y en todo caso, el Ministerio de Cultura de Perú, el Estado peruano, está trabajando en ese sentido, con muchas dificultades, seguramente, ¿no es cierto? Pero a eso estamos apuntando. Nuestro proyecto de cultura para el año 2030 apunta a eso, a la inclusión de los diferentes pueblos. Nosotros somos un país muy heterogéneo, y apuntamos justamente a eso, a que el patrimonio nos permita trabajar por un país mejor y estar unidos todos
para construir un futuro para nuestros jóvenes que nos permita, ¿no es cierto?, estar orgullosos de donde venimos y ser orgullosos también de nuestro patrimonio para proyectarnos a un futuro mejor. Gracias, doctora. Aquí nos escribe en el chat, nos escribe el amigo Paul Martínez de Honduras, un académico que nos ha visitado varias veces en Costa Rica, gran amigo del CICLA y del museo y de la UCR. Él dice: felicitaciones al CICLA y al Museo UCR por este evento, congratulaciones a las ponentes, gracias por tan valiosa información. La imagen gráfica del Museo Pachacamac es muy bien elaborada y pensada en función de representar la identidad peruana. Y el colega Paul Martínez ahí mismo nos dice, para Ana Cecilia, la experiencia contada por usted en Guayabo ha quedado en publicaciones. La pregunta, no sé si usted quiere referirse a eso. Y con esto, los amigos que están aquí, amigas y amigos, colegas que están presentes, si necesitan hacer una pregunta o algo, la compañera Yasquira les daría el pase para que intervengan. Siempre y cuando sean, como decía un amigo, macizos, precisos y concisos. Ana, de las publicaciones. Sí, Paul, un saludo, mucho gusto de saludarle. Sí, hay varias cositas publicadas. Sí, varias cositas publicadas y voy a sonar ridícula, pero lo voy a decir porque ya uno a estas edades puede decir las cosas. Yo creo que el TCU Guayabo ha quedado en los corazones de muchos profesionales en este momento. Yo nada más cuento rápidamente que una vez tuve la grata sorpresa de visitar una autoridad muy, muy elevada de este país, del Poder Judicial, y yo me quedo viendo a la persona y la persona me mira también y nos fundimos en un abrazo porque había sido estudiante de TCU, ¿verdad? Y yo siempre les decía, eran muy jóvenes cuando ellos hacían su TCU, y yo les decía, cuando ustedes lleguen a ser diputados, ministros, jueces de la República, etcétera, y se reían, ¿verdad? Y seguro decían, la profesora está, ¿verdad? Y ese fue un ejemplo clarísimo de que eso pasa. Yo creo que por eso uno tiene que ser tan responsable cuando es docente, porque no sabe, ¿verdad? Esas personas pueden ser en 30 años después, ¿verdad? Bueno, un gran aliado. Y debo decirlo, con todo orgullo lo digo, el señor rector de la Universidad de Costa Rica fue estudiante de TCU Guayabo. Entonces, para que ustedes vean las cosas que podemos lograr, ¿verdad? Con esos muchachitos jovencitos que se matriculaban ahí porque tal vez era bonito, porque íbamos al campo y dormíamos en una tienda de campaña, pero no sabían lo que les esperaba, ¿verdad? El trabajo duro que les esperaba. Aquí nos pide la palabra la doctora Eugenia Zabaleta, que es la directora del Museo de la Universidad de Costa Rica. Por favor, Eugenia. Gracias. Bueno, no, después de ver esas extraordinarias instalaciones del museo, ¿verdad? Quería hacerle la consulta, que nos contara doña Denise, ¿verdad? ¿Cómo fue? Y bueno, y tal vez para ponerla en antecedentes, el Museo de la Universidad de Costa Rica no cuenta con instalaciones. Se nos está ahí prometiendo algún edificio, ¿verdad? Pero estamos en ese proceso. Entonces, lo que quería es que nos contara un poco la experiencia de cómo fue ese proceso de apoyos, de financiamiento, de diseño, de montaje de ese museo. Sí, Eugenia. Yo asumí la dirección en 2008 del museo, cuando la doctora Cecilia Bácula era directora del Instituto Nacional de Cultura en ese momento. No teníamos Ministerio de Cultura todavía, y me acuerdo que la doctora Bácula me dijo: Denise, te encargo el Museo Pachacamac, y en ti confío para sacar adelante el nuevo museo.
Desde ese momento comenzamos a trabajar en el viejo museo. Y nunca me voy a olvidar, mi oficina quedaba en ese momento a la entrada del museo y teníamos ahí un gran panel que contaba el proyecto del nuevo Museo Pachacámac, porque el proyecto que ustedes han visto ahora fue el proyecto ganador el 2005, cuando Luis Lumbreras era director del INC. Salió a concurso y los arquitectos Llosa y Cortegana ganaron este proyecto. Entonces pasó este periodista y leyó lo que decía, y este es un cuento, en Perú siempre estamos contando historias, este museo nunca se va a construir. Entonces me acuerdo que fue como el dardo que me tiraron para que yo no me olvidara de que ese era mi objetivo principal. Y por suerte trabajo con la arquitecta Carmen Rosa Uceda y con un equipo excelente en Pachacámac, que se comprometió con este proyecto. Entonces, el 2009, que nos reunimos para hacer el plan de manejo del sitio, convocamos a los arquitectos Llosa y Cortegana, para que con el equipo de consultores que veníamos trabajando en el plan de manejo, discutiéramos también el proyecto ganador del 2005. Y a diferencia de muchos otros proyectos, en realidad yo hubiera podido decir, a mí este museo no me gusta porque yo quiero que mi oficina sea más grande, que mire el Templo del Sol, no sé qué. Entonces asumimos que ese era el proyecto ganador y que teníamos que trabajar sobre esa base. Se hicieron algunas modificaciones en coordinación con los arquitectos, con el equipo, y desde ese momento, 2009, trabajamos de la mano con los arquitectos Llosa y Cortegana. No se hace nada hoy en el museo que modifique o que tenga que ver con la arquitectura sin que ellos no participen con nosotros. Entonces, esa fue la primera, creo que idea central. Retomamos ese viejo proyecto. Se acondicionó y después trabajamos también consiguiendo los fondos. Es bien importante que ustedes sepan que los fondos fueron directamente, absolutamente todo, el último centavo del proyecto Capañán Nacional del Perú. El Ministerio de Cultura gastó 12 millones de soles, no sé cuántos dólares serán, aproximadamente 4.000, no sé exactamente, pero es una suma para que ustedes se den cuenta que cualquier proyecto hoy de preinversión, o sea, para la etapa de diseño nada más, cuesta probablemente 24 millones de soles, el doble de lo que costó la construcción del Museo de Pachacámac. Pero se hizo así porque ha sido un trabajo en equipo. Hemos trabajado el equipo del museo con los arquitectos de la mano, viendo, construyendo esta propuesta. El guión se trabajó también con un arqueólogo que era parte del equipo del plan de manejo, pero que trabajó con nosotros y que en algún momento también intervino en la comunidad. Tuvimos la suerte de contar con Cucha del Águila para toda la parte social, que nos permitió entonces conectarnos con la comunidad y cómo la comunidad en este santuario prehispánico se transformaba en un santuario vivo hoy. Hasta hoy día vienen las comunidades a rendirle culto a Pachacámac. Nosotros mismos, los arqueólogos, entre broma y en serio, siempre le dejamos nuestro pedido a Pachacámac para que Pachacámac nos trate bien, porque dicen las crónicas que Pachacámac protegía a los que cuidaban a la huaquita. Entonces nosotros creemos que a nosotros también nos protege porque hasta hoy día cuidamos nuestra huaquita. Entonces fue así que de la mano fuimos construyendo este proyecto y pasaron varios ministros de cultura. Estaba Luis Peirano, que finalmente se decidió que los recursos provenían del proyecto Capañán. O sea, el Estado peruano iba a financiar este proyecto. Pero si pasábamos de un monto, pasábamos a una etapa mucho más complicada y mucho más larga. Entonces, con los arquitectos decidimos, bueno, no tenemos recursos para los superescritorios, los arquitectos diseñaron, de alguna manera,
algo que nos permitiera ser funcionales, que estuviera bien hecho y que entrara dentro del monto que nos habían dado como tope. En paralelo, estábamos buscando financiamiento para la implementación de los laboratorios, o sea, los depósitos, todo el equipo técnico, los microscopios, cosas que efectivamente dentro de los 12 millones no iban a entrar nunca. Y así postulamos a un fondo del gobierno de Japón. El pueblo de Japón nos donó como 8 millones de dólares en equipamiento, carritos eléctricos para las personas que tienen problemas de movilidad. Nos donó equipos de alta tecnología para todo lo que era la investigación en conservación e investigación, y un fondo también para el trabajo con la comunidad. El proyecto que presentamos al pueblo de Japón se llamaba algo así como implementación de la investigación y la educación desde el Museo Pachacamac. O sea, la palabra educación y comunidad estaba como ya parte importante dentro de esta solicitud de donación. Y en paralelo estuvimos trabajando entonces todo lo que era la museografía y el trabajo dentro del museo. Esta parte además venía acompañada con el trabajo que nosotros hacíamos con las mujeres de CISAN, que participaron en toda la etapa de organización de la inauguración del museo, ¿no es cierto? Ellas también estaban con nosotros elaborando todos los recuerditos, todos los detalles que eran parte de esta inauguración. Entonces creo que el éxito de este proyecto es que es un proyecto colectivo. O sea, no soy yo que tengo un grupo que dirijo y que yo... No, por suerte el equipo que me acompaña y que está conmigo es un equipo que está completamente comprometido con esta protección y esta idea de que el patrimonio es para todos y que la cultura tiene que ser para todos. Y creo que de esta manera los arquitectos Yosa y Cortegana también son parte hoy del equipo del museo. Ellos están siempre pendientes de cualquier mejora o cualquier problema que se nos presente para contribuir. Y creo que otro ejemplo exitoso en Perú, por ejemplo, es el Museo de Tucumán, que ha trabajado de la misma manera con la comunidad de la mano, con sus investigadores en la construcción de otros museos que tienen que ver con su territorio. Porque eso no hay que olvidarnos, ¿no es cierto? Antes hablamos de un museo de sitio. El sitio arqueológico tenía su museo y se encerraba dentro del museo. Hoy día sabemos que está el sitio arqueológico y el museo, pero en el museo algunas personas que trabajamos en el museo. Por eso que mañana también voy a presentar la propuesta de Parque Pachacamac, que es un parque que va a conectar al santuario con la comunidad, porque el territorio también tiene que estar incluido dentro de esta propuesta de museo. Espero que ahí en este resumen haya podido explicar cómo hemos trabajado de la mano todo un equipo para poder hoy día presentarles este Museo Pachacamac, que en realidad es parte de mi vida, porque creo que es el hijo que va creciendo y que nos permite a nosotros entonces venir a presentarles hoy día como parte de las celebraciones de nuestro bicentenario. El Perú tiene estas propuestas y nuestro bicentenario será celebrado a lo grande gracias a la comunidad, al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Relaciones Exteriores, por supuesto, ¿no es cierto? La imagen que nosotros vamos a dar es que sí podemos tener proyectos exitosos en el Perú. Gracias, doctora. Precisamente mañana los mismos organizadores de la actividad de hoy están organizando para mañana la conferencia titulada Nuestro pasado tiene futuro, la gestión del patrimonio arqueológico peruano, que va a estar a cargo de la doctora Denise Posey Scott. Y ustedes pueden ingresar a las 10 de la mañana al Facebook Live del Centro de Investigación en Identidad y Culturas Latinoamericanas. Quería recordarles que esta actividad de hoy está organizada por la Embajada de la República de Perú y Costa Rica, y nuevamente agradecemos la presencia virtual del señor embajador.
la Oficina de Asuntos Internacionales y de Cooperación Externa de la UCR, el Centro de Félix, Investigación. perdón, ¿quiere decir unas palabras, Sí. doña? No, es que voy a estaba pedir recordando, Scott, el que Centro de por favor, Investigación, sí, perdón, adelante. yo le voy a pedir simplemente una precisión a la doctora Posi Scott para que ilustre respecto a lo del Capañán. Sí, perdonen, tienen razón. Yo hablo pensando en el contexto peruano. El proyecto Capañán es un proyecto que incluye a 5 países andinos: Colombia, la parte sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, el norte chileno y noroeste argentino. Es a través de esta red vial incaica que nos ha permitido que el Capañán sea patrimonio cultural de la humanidad, y se hace un trabajo colectivo de los 5 países. Y es un trabajo además bien interesante porque nos permite intercambiar metodologías de trabajo, propuestas interesantes para la intervención en este camino. En el caso de Perú, el proyecto Capañán tiene un especial interés porque además tiene recursos propios. Los ingresos que generan los sitios arqueológicos en Cusco, el ingreso a Machu Picchu, el ingreso a Camino Inca, es un fondo destinado a la investigación y la puesta en uso social del Camino Inca. Y como tal, hay un porcentaje que va a Cusco, un 20% de ese ingreso está destinado a todos los sitios en el resto del Perú. Y de ahí nos cae a nosotros un poquitito por ser parte de este proyecto Capañán. Entonces el dinero, los fondos de construcción del museo provienen de este proyecto Capañán, que se genera a través de los ingresos entonces de la puesta en uso social de los sitios incas asociados al camino. Eso nada más quería precisar, Félix. Ok. ¿Alguna persona más que quiera intervenir o hacer una pregunta? Don Eso Beife, adelante. Muchas gracias. Lo primero, saludar al embajador Cacho Sosa y agradecerle la invitación a este conversatorio. Saludar a la doctora Posi Scott, doctor Barbosa, a todos los colegas y participantes. Quien les habla es ministro diplomático de Perú, es director de política cultural de la Cancillería. Y quería felicitar esta iniciativa que se enmarca dentro de los actos que vienen realizando nuestras embajadas y misiones en el marco de nuestro bicentenario. Ha sido una presentación muy, muy interesante y también me permitió un poquito extrañar Costa Rica. Como ustedes pueden ver detrás mío, tenemos una neblina que en Lima es casi permanente en esta época y estaba extrañando un poquito los colores de Costa Rica, donde estuve 5 años de misión, precisamente con el embajador Cacho Sousa, y recordar este verde y estos paisajes tan hermosos que ustedes tienen. Al mismo tiempo, recordar que hace poco, con la familia, estuve visitando Pachacamac, precisamente aprovechando un poquito el levantamiento de las restricciones de la pandemia y aprovechando para salir un poquito de Lima, que siempre es saludable, ver otros paisajes. Y me sorprendió porque yo había visitado Pachacamac muchos años atrás y a ver el museo de sitio, ver el desarrollo de las excavaciones, apreciar desde el Templo del Sol los paisajes y la cercanía, cómo la ciudad ha ido prácticamente acercándose al sitio arqueológico. Ha sido muy interesante. Creo que los invito a todos los colegas, amigos costarricenses a visitar el Museo de Sitio. Es un lugar muy impresionante y muy grande. Caminamos mucho con un sol inclemente todavía. Hace un mes. Es muy, muy interesante realmente la experiencia y los restos son muy importantes, diferentes etapas que conviven y en un sitio arqueológico que representa muchos, muchos periodos y que llegan hasta prácticamente el momento de la conquista. Solamente eso y agradecerles nuevamente por esta interesante conferencia. Gracias. Don Ezio, muchas gracias.
Ahí veo que aparece entre los participantes, dice la ministra Noela Pantoja. Y atrás bien hay una foto muy hermosa, una virtual. Yo no sé si usted quiere decirnos un par de palabras, doña Noela. Bueno, saludar a todos los asistentes a esta interesante conferencia, pues felicitar pues a la doctora Denise por esa clara exposición. Realmente yo creo que esa es la tendencia ahora, ¿no? La arqueología, ¿no? Que antes era vista, como decían bien ustedes, el museo a un lado, ¿no? Y la comunidad al otro lado, pues se ha integrado, ¿no? Y yo creo que podríamos resumir esto como que ahora la arqueología está viva, ¿no? Está viva porque debe continuar en la gente, en la comunidad que está alrededor de los sitios, y es una forma de ir integrando también no solamente a la comunidad que está, pues, digamos, vecina a estos museos, sino poco a poco ir ampliando hacia lo que significa una integración, ¿no? Una integración de tanto distrital como provincial, regional y nacional, ¿no? Y creo que en base a todas estas tendencias que tenemos a nivel de que hablamos de la cuarta revolución industrial y lo que estamos viendo a la tecnología, pues que esta tecnología nos sirva para precisamente revalorar toda esa cultura que tenemos antes y que no nos avasalle, ¿no? Sino que nos integre y podamos relevar todo este trabajo previo de nuestras culturas que tiene mucho por enseñarnos, ¿no? Porque si ahora estamos viendo de que lo importante es valorar el medio ambiente, ¿no? El respeto a la esencia del ser humano, entonces eso es justamente lo que nuestras culturas previas, ¿no? Buscaban y se orientaban, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy valioso, este trabajo, y lo que usted también señalaba, Félix, respecto a la arqueología social, ¿no? Y ahora estamos hablando justamente de un nuevo concepto que podría integrar todo esto de lo que le llaman el capitalismo sostenible, ¿no? Que es ya no esto de que el antes capitalismo salvaje, ¿no? Sino justamente integrar todo este proceso, ¿no? De sostenibilidad a lo que significa el desarrollo y las tecnologías. Y yo creo que la arqueología enfocada, como ha señalado la doctora Denise y la señora Ana Cecilia, ¿no? Y usted mismo, don Félix, justamente apunta a eso. Muchísimas gracias, realmente ha sido un momento muy placentero y muy educativo. Muchas gracias, doña Noela. Gracias por su participación. Don Jaime, por favor. Simplemente quiero añadir a lo que ya ha sido dicho por quienes me han antecedido la palabra, que la exposición, la ponencia de ambas expositoras ha sido sumamente enriquecedora y gratificante. Muchas gracias a ellas, eso es lo único que quería añadir. No sé si hay algunas personas más que quieran, o podríamos, si no es así, permitirles un cierre a doña Ana Cecilia y a doña Denise. Sí. Entro yo, Sí, por favor. Sí, bueno, solamente agradecer la oportunidad de estar aquí hoy día en Costa Rica, gracias a la Embajada de Perú, que me ha permitido hoy día poder conversar con la doctora Ana Cecilia, con usted, don Félix, con Eugenia y con profesionales de la Universidad de Costa Rica, que creo que es un lujo para mí, y me imagino que voy a poder transmitir también al equipo de Pachacamac lo importante que ha sido este intercambio, y me alegra también saber que estamos trabajando en la misma línea, ¿no? Felicitar a la doctora Ana Cecilia porque realmente
ella ha sido pionera en estos trabajos, ¿no es cierto? Creo que estamos siguiendo sus pasos, tratando de cumplir un poco cuáles eran sus ideales, doctora, y volver a agradecer realmente a la Universidad de Costa Rica, a la Embajada de Perú, por esta importante oportunidad para el Museo Pachacamac. Creo que es muy reconfortante saber que el trabajo que nosotros estamos haciendo puede ser transmitido a colegas latinoamericanos, que de alguna manera nos tenemos que ir apoyando para poder avanzar nosotros con todas las limitaciones que tenemos. Creo que como grupo latinoamericano, los museos estamos por suerte muy bien conectados. De alguna manera está el ICOM, el Organismo Internacional de Museos, está ICOMOS, el organismo también para los sitios arqueológicos, que nos vinculan, pero además creo que las vinculaciones que tengamos nosotros con nuestros países latinoamericanos nos va a ayudar a construir un futuro mejor para nuestro patrimonio. Muchísimas gracias a todos los que han estado aquí esta mañana y a todos también espero en algún momento poderlos recibir en Perú. Muchas gracias otra vez. Gracias. Ana Cecilia. Sí, muchas gracias. Y, bueno, no, reiterar mi agradecimiento por esta invitación. Fue un lindo momento promovido por el Bicentenario, pero que siga después del Bicentenario, ¿verdad? Es parte de lo que necesitamos en América Latina, este trabajo conjunto, porque los problemas y las soluciones solamente en conjunto los podemos buscar y encontrar esas soluciones. Y decir que en el caso particular, sobre todo para Costa Rica, pero creo que también para Perú, la arqueología y el desarrollo no están peleados. Los que están peleados son los que ejercen las decisiones. Y yo creo que ahí es donde tenemos que tener claridad de que perfectamente podemos hacer proyectos arqueológicos muy ricos, muy claros, muy valiosos para la nación y promover el desarrollo de los pueblos. Así que yo brindo por esa unión, por esa fraternidad entre todos los pueblos latinoamericanos. Lo digo con toda sinceridad. Estamos enfrentando momentos complejos, difíciles, pero eso es parte consustancial de la América Latina. Esperemos salir airosos, fortalecidos, grandes. La COVID ha sido pretexto para muchas cosas. Todo el subdesarrollo ahora es un problema de la COVID, cosa que no es cierta. Yo creo que la arqueología, los museos, la protección del patrimonio histórico-cultural pueden sacarnos adelante, desarrollándonos como seres humanos integrales. Así que muy buenos días y muchas gracias para todos. Gracias. Es para recordarles que mañana la doctora Denise Posey Scott va a dar una conferencia que se titula Nuestro pasado tiene futuro, la gestión del patrimonio arqueológico peruano. Ustedes pueden conectarse al Facebook Live del Centro de Investigación en Identidad y Culturas Latinoamericanas de la UCR a las 10 de la mañana. Agradecer, doña Denise, muchas gracias. Ana Cecilia, muchas gracias. Señor embajador, muchas gracias. Señora ministra, muchas gracias. Y a todos los colegas que participaron de la U y otros de la U, y también los que nos vemos aquí que están en el sistema de Facebook Live, los saludamos. Entonces, agradecer a todos y si ustedes me dan el permiso, declaro terminada la actividad. Muy bien. Muchas gracias. Entonces ahí ya podemos ir despidiéndonos. Gracias. Gracias. Muchas gracias y buen día para todos. Buen día. Igualmente. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Hasta luego. A ver. Hasta luego. Hasta luego.